Cordial saludo. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poco de los conceptos de identidad y labor docente y cómo se relacionan estos dos conceptos. Em, para eso voy a utilizar el programa que se llama My Brain, un programa para desarrollar mapas mentales. Pues estoy tratando de desarrollar estos conceptos y esta explicación utilizando un mapa mental desarrollado en este software. Para tocar este tema tenemos como tres tres áreas importantes. Una tiene que ver con la responsabilidad ética e identitaria del profesor. La otra tiene que ver con los límites de la influencia del docente como agente identitario. Y la otra tiene que ver con la verdad y la identidad y cuál es su relación, ¿vale? Entonces, para comenzar vamos a hablar un poco de la responsabilidad ética e identitaria del profesor. Para hablar de este aspecto, resaltamos algunos conceptos, en este caso el concepto de beligerancia, teniendo en cuenta que hace parte de la responsabilidad del profesor en evitar algunas acciones que pueden ser o pueden influir negativamente en los estudiantes. Beligerancia entendida como el poner una postura o un concepto o una concepción por encima de otras, y pues esta beligerancia puede ser explícita o puede ser persuasiva e inclusive intimidatoria. Entonces son como aspectos que el docente debería evitar. Y para ello se resalta también la importancia de la neutralidad o el principio de neutralidad en las instituciones de educación relacionados con la neutralidad relacionada con las ideologías. Vemos que esta neutralidad debería ser educativa, ¿cierto? Pero bueno, también puede ser deseducativa o cuando el docente simplemente trata de evitar algunos temas, trata de evitar algunas discusiones. Bueno, y también vemos que esa neutralidad se ve resaltada en la legislación, por ejemplo en España en el artículo 18 de la Ley Orgánica 8 de 1985 del 3 de julio, ¿vale? Bueno, otros aspectos de la responsabilidad ética e identitaria del profesor tiene que ver también con el docente como el reflejo del ideario, y es que es el docente el que está más cerca del estudiante y es prácticamente la conexión del estudiante con las reglas, con la misión, con la visión de la institución. Ahí vemos cómo el docente debería ser un reflejo de los valores y de la misión institucional, no solamente en discurso, sino también en acción. Eso significa que debería dar ejemplo de todos estos valores de los cuales se habla en el ideario institucional y en la misión de la institución. Y también, bueno, tener en cuenta pues como la conjunción de todos estos aspectos. Por último, también es importante tener en cuenta un concepto que es la propensión de ayuda, que es un aspecto que tiene que ver mucho con la educación, que está ligada a la educación. Y es que el docente debería pues tener esta vocación a tratar de buscar la verdad, a ayudar de alguna manera, ya vamos a hablar un poco más de eso, y de alguna manera también evitar aspectos como la inacción o el permisivismo, que es el simplemente no actuar, o por otro lado también evitar el adoctrinamiento o la imposición de una postura. Esto pues muy relacionado a lo que hablábamos de la beligerancia y de la neutralidad. Por otro lado, teniendo en cuenta los límites de la influencia del docente como agente identitario, me gustaría tener en cuenta o me gustaría también hablar un poco acerca de, primero que todo, cuál debería ser uno de los principales límites del docente como influencia en cuestiones de identidad. Primordialmente, el ideario de la institución debería ser uno de los principales límites. ¿Por qué? Porque el ideario tiene todos sus aspectos que ya son conocidos y aprobados tanto por estudiantes como por padres de familia. Pues a lo mejor los padres o los estudiantes ya conocen, ya han acordado, ya han aceptado ciertos aspectos de la misión, de los valores, de la visión de la institución, y también porque todos estos aspectos enmarcan una acción global. Eso significa que probablemente todos los docentes se deberían guiar por el ideario de la institución. De esa misma manera deberían pues guiar sus acciones y su quehacer en el aula de clase. Por otro lado, me gustaría hablar un poco sobre lo que dice un sociólogo, Zygmunt Bauman. Rápidamente y en cortas palabras, Bauman habla sobre la liquidez de la labor de las instituciones
y cómo las instituciones ya no asignan una identidad como probablemente se hacía en el pasado, sino ahora con la modernidad en el individuo recae, tras el enaltecimiento del individuo, recae un aspecto importante que es una búsqueda, la búsqueda de la identidad. Ya no se le asigna una identidad al individuo, pero se le asigna la responsabilidad de buscar su propia identidad. Y pues bueno, hace parte de esa búsqueda que el individuo tenga en cuenta pues algunos aspectos. En este caso, bueno, ya vamos a hablar un poco del concepto de verdad y el concepto de búsqueda identitaria. Bueno, para finalizar, ya hablando de todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la identidad de los estudiantes, con los límites que debería tener en cuenta el docente a la hora de llegar a ser una influencia en los estudiantes, me parece importante resaltar lo siguiente, que es el fortalecimiento de un sentido crítico. Esta debería ser una de las herramientas principales que el docente pueda impartir y pueda darle al estudiante para que él pueda pues desarrollar su búsqueda o seguir su búsqueda de la identidad. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de los conceptos de verdad e identidad. Estos aspectos, bueno, vamos a traer acá algunas definiciones y algunos conceptos claves, por lo menos a la hora de entender la verdad. Tenemos que la verdad tiene que ver mucho con la concordancia de algunos factores. Para establecer una verdad, pues tiene que concordar algunos factores como el ser, el pensar, la realidad, lo cual lleva a establecer unas convicciones. Este concepto de convicciones me parece muy importante. ¿Por qué? Porque las convicciones prácticamente son las que a partir de la identidad de las personas van a crear una verdad. Entonces, a partir de todos esos aspectos de cultura, creencias, religión y vivencias, van a establecer conceptos que el individuo va a reconocer como una verdad. Después de eso me gustaría hablar algunos aspectos como por ejemplo el concepto de verdad para Platón, siendo la verdad un ideal y siendo la esencia del ser un ideal también que está detrás, está en este mundo de las ideas y pues debe ser algo en lo cual nosotros estamos en constante búsqueda. También hay otro concepto importante que es el concepto de aletheia, que es una palabra de origen griego que significa verdad y pues que se puede traducir como aquello que se desoculta. Esto me pareció muy interesante relacionarlo con la búsqueda identitaria. Reconocer que la verdad no es un fin, sino también puede reconocerse como una búsqueda, como un concepto de desocultar algo. Y por último, importante resaltar la propensión a la ayuda que ya habíamos hablado, que hace parte de la labor docente y hace parte de esta búsqueda de la verdad. No podemos ayudar o no estamos ayudando como docente si no estamos dando la verdad, si no estamos dando herramientas para buscar la verdad. Entonces, bueno, es muy importante a la hora de reconocer la labor docente y la influencia del docente en la identidad de los estudiantes. Agradezco mucho la atención prestada, espero pues haya sido de su agrado y eso es todo. Muchas gracias.